Hola, hola, hola. Sí. Hola, buenas tardes. Si toman asiento, se lo agradezco. Empezamos. Gracias por estar aquí ante todo. Mi nombre, por si no me conoce alguien, soy Pedro Luis Gómez. Llevo 40 años en esto de la comunicación, ni más ni menos, muy a mi pesar, porque a mí me gustaría llevar unos meses nada más. Eso significaría que tengo 20 o 21 años, pero desgraciadamente creo que superé ampliamente esa fecha. Hay un jugador del Madrid que yo conozco a sus padres y que lo conozco a él, que lo conocerán todos ustedes seguramente de oída, que se llama Hulsen. Y todo el mundo le llama Halsen, Hulsen, Rulsen. Pues cuando el director del hospital me dijo, Pedro Luis, quiero que coordines, que sea un poco el divulgador científico de esta jornada, pues yo lo que más trabajo me costó es como a los comentaristas de fútbol para decir el nombre del defensa del Madrid, que nadie sabe que se llama Halsen, que él cómo se pronuncia, Halsen. Yo lo sé porque me he criado con él, bueno, él se ha criado conmigo. Pues a mí lo de RUM, por al principio me costaba trabajo, pero después es un acrónimo que creo que tiene bastante éxito. Y me parece que está muy bien empleado. El acrónimo de RUM, que algunos, porque uno me dijo el otro día, es ashroom. Digo, no, es que la H en español es silenciosa, no se pronuncia. Sahara de los atunes, Sahara de los atunes. Entonces, RUM creo que es un acrónico muy interesante. Eso nos va a quitar San Benito de que todo el mundo siga llamando al hospital Carlos Haya. Eso está claro. Lo mismo que la calle será toda la vida de Dios el camino de Antequera. Yo con Carlos Haya tengo una especial debilidad porque prácticamente se construyó cuando mis padres se casaron. Yo viví en donde está la gasolinera, ahora al lado del hospital. Viví los 5 primeros años de mi vida cuando se estaba terminando el hospital, el viejo, el antiguo. Y después fuimos a Monaguillo de Santa Rosa, le ayudé a Chicano a pintar el mural y daba con el cura, con don Jesús, la extrema unción a los que habían muerto, porque nunca llegábamos a tiempo. Era el cura más raro que yo he visto en mi vida. Cada vez que nos llamaban de Carlos Haya para dar la extrema unción, el pobre mío, que era muy bueno y muy santo, llegábamos tarde. Y decía, don Jesús, el día que algún enfermo se entere que le está dando usted la extrema unción, ese día lo revive usted, porque esto es como Lázaro, ¿no? O sea, después gran parte de mi familia ha trabajado en Carlos Haya. La madre de mis 3 primeros hijos fue jefa de nidos de Carlos Haya antes de irse al materno. Mi primo hermano fue jefe de enfermería nocturna en Carlos Haya. Mi otro primo fue jefe de otorrinolaringología antes de irse al Reina Sofía de Córdoba, con lo cual, y yo hice la primera comunión en Carlos Haya, en la capilla de Carlos Haya, en la capilla del Hospital Antiguo. Fíjense si me faltó haberme casado allí. Bueno, que podíamos haber hecho. No me enrollo más, que a las 8 nos echan de aquí. Y ustedes habéis venido a escuchar a Antonio Zamudio, que es un placer tenerla aquí, y no a mí. Hoy aquí tenemos el privilegio de conversar con Antonio Zamudio, director de enfermería del Hospital Regional Universitario de Málaga, conocido por todos ese hospital, como todos sabemos, por Carlos Haya. Estas son unas jornadas que comenzaron el mes pasado, que se van a hacer mensualmente durante un año y que es una idea magnífica del equipo directivo de Carlos Haya y que ha contado con la colaboración, como lo ven ustedes ahí, de la Junta de Andalucía, de IBIMA, Vidafarma y la Agencia de Arte del Ayuntamiento de Málaga, que es la que controla, digamos, agrupa todo el espacio museístico de Málaga. Hoy, por cierto, si tienen ustedes tiempo y no les gusta el fútbol, como nos echan a las 8, saquen 5 minutos para ver la exposición de Kandinsky, que es francamente excepcional. Digo que gracias a todos por estar aquí. Antonio Zamudio es uno de esos lujos que tenemos en Málaga. Antonio Zamudio tiene una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la oncología y nos acompaña para abordar un tema que a mí me parece de enorme actualidad y sensibilidad, la realidad de los largos supervivientes de cáncer. Gracias a los avances en diagnóstico precoz y tratamiento, cada vez más personas superan el cáncer. Pero una vez que se cierra el capítulo del tratamiento activo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué necesidades emocionales, físicas y sociales tienen estos pacientes? ¿Cómo puede el sistema sanitario adaptarse para acompañarlos? Hoy vamos a hablarles de expectativas, desafíos y oportunidades. Un tema que nos interpela como profesionales, ustedes como sociedad, yo. Antonio Zamudio es director de enfermería en el Hospital Regional Universitario de Málaga desde 2003, donde trabaja desde el año 98, ni más ni menos.
27 años, por tanto, subiendo al camino de Antequera. Y no sé si buscando aparcamiento, pero también, ¿no? El también investigador setenileño, de Setenil, un pueblo precioso que ayer precisamente me ha dicho él, dice, ¿pasaste por mi pueblo? Pues ayer pasé por su pueblo porque estuve en los cursos de verano de Ronda y me dediqué a dar una vuelta por Arriate y por los alrededores. Se graduó en la universidad de esta localidad y cuenta con un máster de Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso Racional del Medicamento. El prestigio de Zamudio es reconocido dentro y fuera de las fronteras andaluzas, entre otras razones por participar en las labores de coordinación para el desarrollo de un proyecto europeo de cuidados, el llamado Red Cross, en el que intervinieron en 2016 una veintena de países. Zamudio ha sido también docente del proyecto ENCO, enfocado a la formación para profesionales de enfermería oncológica, y miembro de SEO, Sociedad Española de Enfermería Oncológica, prestigiosa organización profesional de la que llegó a ser vicepresidente. En el ámbito local ha integrado el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, ha coordinado el área de cuidados de oncología médica en el Hospital Regional de nuestra localidad. Escuchemos ahora, que es lo importante, atentos, la segunda ponencia de este más que interesante ciclo. Necesario, creo yo, para que nuestra sociedad no solo conozca a primera mano temas tan interesantes como el que vamos a desarrollar, sino también el lujo de profesionales que la sanidad malagueña tiene hoy en día, como el ponente de hoy. Lujo de profesionales que en Carlos Haya tenemos la máxima expresión. Algo que yo siempre he intentado, pues quizás porque me considero un poco partícipe de Carlos Haya por todo lo que os he dicho anteriormente, porque forma parte de mi infancia y de mi crecimiento y de mi juventud, es que Carlos Haya hay que demostrarle a la gente que no solo es un sitio para curar enfermos, que no solo es un sitio para operar, sino que es un sitio donde hay corazón y alma. Y Antonio Zamudio es un claro ejemplo de que en vuestro hospital hay mucho corazón y mucha alma, y como él se va a poner de pie, y es una falta de respeto que yo me quede aquí sentado mientras él está de pie, yo me voy a sentar ahí y en el turno de preguntas me vuelvo para acá. No me vayan a acusar de que he tenido mucho trasiego para que me hagan la foto, porque yo no me hago la foto. Muchas gracias por todo, bienvenidos, un aplauso para Antonio, por favor. ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, primero dar las gracias a la Fundación Vida Farma, a la Agencia Pública de Museos de Málaga, a nuestro gerente por esta magnífica iniciativa. Yo creo una iniciativa muy bonita de acercar aún más el hospital a la ciudadanía malagueña, a IBIMA, a todos los presentes, a muchas caras conocidas que veo esta tarde aquí, compañeros, amigos, pacientes, y sobre todo a mucha gente que comparte, aunque ahora me encuentre durante un tiempo en el equipo directivo, mi pasión por la oncología. Yo empecé de enfermero en la oncología hace ya 99, con aquellos contratos que teníamos entonces. ¿Se oye ahora mejor? Sí, que se acoplaba. ¿Vale? Pues empezaba en el 99 en la oncología, a un sitio en el que se llega, bueno, con reparo, muchas veces como enfermero. Llegué con reparo y terminó siendo durante muchos años, más de 20 años, prácticamente mi primera casa. Y parte de mi corazoncito sigue siendo la oncología, ¿no? Y muestra pues el tema del que hoy vamos a hablar, que me apasiona mucho, ¿no? Y me apasiona porque creo que sigue suponiendo un reto para nuestro sistema, para los profesionales, el dar una cobertura como se precisa en esta etapa del proceso oncológico, ¿no? Y bueno, vamos a hablar esta tarde de largo superviviente en cáncer, necesidades, expectativas y desafíos de nuestro sistema sanitario. Vamos a hablar de largos supervivientes en cáncer. Disculpad. Vamos a ver primero, aunque vamos a hablar de personas en esta tarde, vamos a hablar relativamente poco de enfermedad, vamos a hablar de las personas, de qué nos piden esas personas que han superado un proceso de cáncer y que están en una fase en la que hay que continuar con un plan de atención, una provisión de asistencia, qué nos demandan. Pero empecemos conociendo qué es el cáncer. El cáncer es un término
amplio utilizado para aludir a un conjunto de enfermedades que se pueden originar en cualquier órgano o tejido del cuerpo cuando células anormales crecen de forma descontrolada, sobrepasan sus límites habituales e invaden parte adyacente del cuerpo y o se propagan a otros órganos. Este último proceso se denomina metástasis. Es una definición de una enfermedad, según esta definición, fisiopatológica. En esta tarde vamos a ver que, bueno, esa enfermedad fisiopatológica tiene un impacto en las personas, en todas las esferas de los individuos y de las personas, ¿vale? Pero quiero que empecemos con esta frase que me gustó mucho hace mucho tiempo, del Grupo Español de Pacientes de Cáncer, que dice que las gafas nos ayudan a ver las cosas con más claridad y nos dan una perspectiva diferente de la realidad. Desde nuestra experiencia como supervivientes sabemos que a veces esa realidad se torna borrosa tras el diagnóstico de un cáncer. Y esto es una de las grandes solicitudes que nos hacen las personas que están en un proceso de cáncer. Empatía a los profesionales que atienden en cualquier momento del proceso oncológico. Pero vamos a empezar primero situándonos, dimensionando la magnitud del problema al que nos vamos a enfrentar y al que vamos a intentar dar respuesta. El cáncer sigue siendo una de las principales causas de morbimortalidad en el mundo. Datos de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer del 2022 nos dicen que se diagnosticaron cerca de 20 millones de personas de cáncer en el mundo. Y con una distribución en cuanto al tipo de cáncer, en la que el cáncer de pulmón fue el cáncer más diagnosticado, seguido del cáncer de mama, el cáncer colon y recto, próstata y estómago. El número total en España, estimados para el 2025, se acerca a las 300.000 personas diagnosticadas de cáncer, lo cual es, para los hombres, 166.513 y para las mujeres 129.590. Estamos hablando de unas cifras importantes en el diagnóstico de cáncer. En España, en función del tipo de tumor, los datos que tenemos en 2025 como tumores más diagnosticados en el hombre, próstata, pulmón y colon, y en las mujeres el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de pulmón. Cuando unimos ambos sexos, el cáncer de colon rectal es el más diagnosticado de todos. Hemos visto que abordamos un tema en el que hay una población importante de personas diagnosticadas en el mundo y en nuestro país. Pero hoy vamos a hablar de supervivencia, ¿no? Y la supervivencia, como ahora veremos, ha ido aumentando en el mundo y en España, con lo cual nos encontramos a una población mucho más aumentada en los últimos años y que va a seguir creciendo, ¿no? Y la supervivencia se enfoca en la salud y la vida de una persona después del tratamiento de cáncer hasta el final de la vida. Va a afectar aspectos físicos, psicosociales y económicos de las personas. Va a tener un impacto con efectos tardíos, con efectos a largo plazo y un impacto muy importante en la calidad de vida de las personas a lo largo de todo el tiempo. La supervivencia se ha definido clásicamente en tres: la supervivencia aguda, la supervivencia extendida y la supervivencia permanente. La supervivencia aguda, aquella que es vivir con el cáncer cuando el paciente comienza con el diagnóstico y está en su fase de tratamiento. La supervivencia extendida, pasar el cáncer que comienza con la remisión de la enfermedad y suele coincidir con la finalización del tratamiento y la fase de seguimiento. Y la supervivencia permanente, vivir después del cáncer, que es la fase que se identifica con la cura, o una supervivencia prolongada después de la remisión. Fundamentalmente hoy nos vamos a centrar en la larga supervivencia. A nivel de supervivencia en el mundo, estas son las cifras que tenemos de los últimos datos del Observatorio Mundial del Cáncer. Hablamos de más de 53 millones de personas supervivientes de cáncer, con una distribución por continentes en números absolutos, como podéis ver ahí, y con una tasa de supervivencia por 100.000 habitantes como las que hay ahí, con grandes diferencias en cuanto
a continentes como América del Norte o África desde 2.357 personas por 100.000 habitantes a 185. ¿Vale? Es cierto que el cáncer, si comparamos, por ejemplo, esos dos continentes, Europa con África, tiene una mayor incidencia en continentes de países de altos ingresos, por así llamarlo, sobre bajos ingresos, porque uno de los factores que no podemos controlar de riesgo relacionados con el cáncer es la edad. La edad media de la gente en Europa o en Estados Unidos no es la misma que la que pueda tener la población de muchos países de África. El impacto del número se convierte mucho mayor en, en continentes como Europa o América del Norte. En España, ¿cuáles son las cifras de supervivencia? Pues primero son muy similares a los países de nuestro entorno de Europa, ¿vale? Los datos en España se recogen en cuanto a los datos del cáncer en la Red Nacional de Registro del Cáncer, ¿vale? Y nos dicen, los últimos datos, la última franja recogida es del 2008 al 2013, ¿vale? Voy a alzar un poco más la voz que me están pidiendo por ahí, ¿vale? Y ahí nos dice que en hombres tenemos una supervivencia de 55,3% y en mujeres tenemos una supervivencia de 61,7%. Y son cifras muy similares, como digo, a los países de nuestro entorno, ¿no? Se ha duplicado en los últimos 40 años y se prevé que estas cifras sigan aumentando en los próximos años. Si vemos en ambos sexos por tipo de tumor, hoy día en España tenemos cánceres que superan el 90% de supervivencia, como es el cáncer de tiroides. Y tenemos alguno que no está ahí, como el cáncer de mama, que corresponde fundamentalmente al sexo femenino, que se alcanza un 86% de supervivencia a 5 años, ¿vale? Estamos hablando de unas cifras muy altas en muchos cánceres. Es cierto que nos queda mucho trabajo en algunos otros, donde la supervivencia, como el cáncer de pulmón, que está en un 12%, o el cáncer de páncreas, que está por debajo del 10%, entre un 7 y un 8% aproximadamente, bueno, nos queda mucho trabajo. Pero detrás de estas cifras hay fundamentalmente una serie de cuestiones. Unos programas de cribado muy buenos, una detección precoz del cáncer muy importante y una investigación que ha llevado a poner en los últimos años un arsenal terapéutico que está logrando estas tasas de supervivencia en la población. Y algo bueno es que viviendo en Málaga hoy, y nuestro gerente lo comentaba, nuestras posibilidades, si algún día alguno padecemos un proceso oncológico, son las mismas que puedan tener otros centros donde había que acudir antes. Además, recuerdo, no solamente ahora, sino tiempo atrás, cuando en la unidad de oncología creamos un grupo de pacientes, hace 15 años, y ya por aquel entonces nos decían en ese grupo, sabemos que aquí, en cuanto a tecnología y a la parte científica, voy a tener los mismos resultados que si me voy a cualquier país europeo o a Estados Unidos. Pero nos decían, os recordamos que os pedimos que seáis muy humanos con nosotros. Eso nos decían hace 15 años ya un grupo de pacientes y bueno, fueron, no voy a decir adelantados al tiempo, pero hemos ido creciendo en esas tasas de supervivencia y ahora lo veremos, creo que todavía tenemos un poco en el debe en la otra parte, ¿vale? Bueno, ¿y ahora qué? Hemos visto cuál es la incidencia del cáncer, cuál es la supervivencia y cuál es la supervivencia en nuestro entorno y que con esas cuestiones la supervivencia está creciendo y va a seguir creciendo, pero bueno, hay que dar respuesta a esa población que se está convirtiendo después de esas cuestiones en cada vez mayor, ¿no? Ya por el 2006, el Instituto Nacional de Medicina Americana puso sobre la mesa con este informe de pacientes de cáncer a supervivientes de cáncer que había un déficit muy importante en la atención y en la investigación respecto a la fase de larga supervivencia. Cuando hablamos de superviviente hablamos de pacientes desde su diagnóstico de 5 o más años libres de enfermedad. Pues ya este informe ponía sobre la mesa eso.
Ya en el 2018, otro informe canadiense, Vivir con el cáncer, el reporte de la experiencia del paciente, ponía o incluía cuestiones sobre las que ya, bueno, pues cada vez estamos trabajando más y estamos teniendo más en consideración. Uno, la experiencia del paciente, y que los pacientes nos trasladan que después del cáncer lo que hay es una nueva normalidad. La mayoría de ellos no vuelve a la normalidad anterior, sino para ellos es una nueva normalidad en la que se enfrentan a una serie de cuestiones desconocidas, porque en parte no les hemos preparado para llegar a esa larga supervivencia. Hoy de aquí, bueno, pues espero llevarme deberes, espero que los profesionales que trabajan en la oncología se vayan pensando en cuestiones que podamos ir implementando en la mejora de la atención al paciente en proceso oncológico, incluida la supervivencia, y que la gente que es o ha sido paciente pues pueda irse con algunas respuestas y las que hoy no pueda resolverse las podamos ir abordando y dando todas a ellas. Un poco el paciente, desde su diagnóstico, en sus preocupaciones, sigue este proceso, desde el diagnóstico hasta la supervivencia. Su mayor preocupación al inicio es el pronóstico y el tratamiento que recibe o que va a recibir. Pasa a una preocupación por el seguimiento y la toxicidad diferida que aparece. Posteriormente empieza a implicarse y a querer conocer el manejo de las secuelas físicas y psicológicas. Y posteriormente ya va incorporando la necesidad y la preocupación por la rehabilitación y hábitos saludables. Esas son un poco las fases en el proceso oncológico que siguen los pacientes oncológicos. Como ha dicho Pedro, y aunque hablábamos en esa definición al principio de una enfermedad, según la OMS, meramente fisiopatológica, es una enfermedad que tiene un impacto en las personas prácticamente de forma integral, de forma global, y que afecta a la parte física, a la parte psicoemocional de las personas, a la parte social y a la parte laboral y económica. Y creo que en el debe nuestro, de los profesionales y de nuestro sistema, todavía vamos unos escalones por detrás de la fase de tratamiento. Hemos crecido mucho en supervivencia, hemos aumentado las tasas de supervivencia, pero estamos todavía un poco en el debe con nuestros pacientes en esa fase y ahora abordaremos un poco. Las cuestiones que voy a plantear ahora son fruto de la mayoría de un estudio de investigación multicéntrico con pacientes largos supervivientes, liderado desde nuestro hospital, en el que ha participado también el Hospital Clínico de Málaga, en el que ha participado el Complejo Hospitalario de Orense, el Hospital Son Espace de Mallorca, el Hospital Marqués de Mardesillas de Santander, el Hospital Clínico San Cecilio de Granada y el Hospital Torre Cárdenas. Un total de 337 pacientes. Es decir, que algunas de las personas que han participado están hoy en la sala y muchas gracias, que ya sabéis quiénes son y nos han ayudado a sacar y a conocer un poquito más a los pacientes en esta fase. Y los pacientes nos dicen que las necesidades físicas más prevalentes son la pérdida de energía y el cansancio, la poca sensibilidad u hormigueo, los problemas de sexualidad, la pérdida de memoria, concepto conocido como chemobrain, problemas para dormir y el dolor, prácticamente en ese orden. Recuerdo siempre, en esas cuestiones que cuenta, una persona me preguntó, que además está en la sala hace unos años, por una amiga, no recuerdo bien la edad, pero me dijo que tendría sobre 50 y algo, no recuerdo, y que llevaba con problemas con su pareja de sexualidad desde hace muchos años. Y me dijo, oye, Antonio, es que no le han atendido en esta parte, está muy preocupada, son muchos años ya. Y yo le dije, pero mira, una cosa, pregúntale a ella si alguien le ha preguntado sobre ese problema en algún momento de su proceso. Nos vimos un tiempo después
Y me dijo, no le ha preguntado a nadie. El impacto es brutal en una familia, en una pareja. ¿Vale? No le había preguntado a ningún profesional y en aproximadamente 10 años o más pasa mucho tiempo. Y cuestiones de aquí tienen un impacto muy importante sobre las personas. Las necesidades psicoemocionales, que son las más prevalentes que nos trasladan los pacientes, son las que más refieren que tienen después de 5 años o más que fueron diagnosticados de su proceso de cáncer, son el miedo a la recaída, la angustia, ansiedad o preocupación que fundamentalmente se acrecienta ante las revisiones, ante alguna prueba o ante la recogida de algún resultado. Y ahora lo veremos qué dicen en palabras respecto a eso. La preocupación por el aspecto físico y la tristeza y depresión. Pero en eso que yo decía del debe, aquí es muy significativo. Solo un 24% ha recibido apoyo para necesidades emocionales. O sea, 75,4% de los pacientes no ha recibido apoyo. Y ese 24,6%, no hago mal la cuenta, ha sido a través de asociaciones, porque conocía a alguien o se la ha buscado de forma particular. ¿Vale? Creo que siendo las necesidades más prevalentes, es muy significativo que un 75,4% exprese que no ha recibido atención en ningún momento. Tenemos muchas cosas que mejorar en el debe. En las necesidades sociales, los pacientes expresan menos ganas de reuniones sociales y expresan un alto apoyo de familiares y amigos. Aquí la parte social de las instituciones no existe prácticamente nada para los pacientes. Nada. Y hay, tanto en esta parte como en la parte económica, como ahora veremos, un impacto importantísimo en las personas y en las familias. De hecho, hay algunos tipos de cáncer, como ocurre en el cáncer de mama o ginecológico, incluso en el cáncer de colon y recto, donde la relación de pareja se perjudica o interrumpe tras los tratamientos, y en un alto porcentaje en estos tipos de cáncer. Volvemos a hablar de cuestiones que tienen un alto impacto en las personas que vemos a veces los profesionales en nuestras consultas o en nuestras áreas de hospitalización o en nuestros hospitales de día cuando continúa después su vida. Las necesidades laborales o económicas reflejan mucho el no poder trabajar igual que antes o que han vivido la enfermedad como un obstáculo en su vida laboral. Dependiendo del sector en el que trabajan, las personas trasladan pues cuestiones como que les han dicho: si llego a saber que habías padecido un cáncer, no te contrato. Esto es una empresa que no se puede permitir tener a alguien que no va a rendir al 100%. Son frases de pacientes que han superado un cáncer. Aunque es cierto que el porcentaje dentro del estudio que hemos hecho es bajo, pero estamos hablando no solamente de una cuestión cuantitativa, sino de una cuestión cualitativa en cuanto a la forma en la que impacta en las personas. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer, que define también la toxicidad financiera, habla del alto coste que tienen algunos de los complementos que conllevan en algunos tipos de cáncer. Y que hay un porcentaje alto, en determinados tipos de cáncer, por encima del 40%, como así define la Asociación Española contra el Cáncer, que tiene un impacto muy importante a nivel de la familia en cuanto al tema económico para poder subsistir. ¿Vale? O sea, hablamos de una enfermedad que tiene un impacto en todas las esferas de la persona. Y no impactos pequeños, sino impactos muy grandes. No he hablado pues, de aquello que quizás más trabajamos, y son ciertas cuestiones fisiopatológicas y que quizás están más definidas por los estudios y por la fase
previa a la implantación en la práctica clínica de determinados medicamentos y que conocemos. Creo que es muy importante para los profesionales de la sanidad y las instituciones cada vez más conocer las enfermedades desde la experiencia y la perspectiva del paciente. De hecho, cada vez más, y se están equilibrando, no solamente los resultados clínicos se evalúan, sino los resultados en salud desde la perspectiva y la experiencia del paciente. Ya se están situando en cuanto al valor que supone. Estos son expresiones de los grupos focales, porque el estudio que hemos realizado ha sido una parte cuantitativa y una parte cualitativa, con grupos focales y con entrevistas individuales semiestructuradas que nos han permitido profundizar en determinados temas donde ya hemos visto datos interesantes, como he comentado antes, en la parte cuantitativa. Una paciente me decía, no me imaginaba que tantos años después el cuerpo siguiera tan débil. Me faltan fuerzas para casi todo. Me cansaba bastante, me llegué a caer 2 veces. Hay pacientes con esta cuestión que trasladaban, que no lo he puesto aquí, no podía ir al parque a jugar con mis niños. Volvemos a ser reincidente en el impacto que tiene en la vida de las personas. Yo no pienso en todo el año, pero cuando se acerca la revisión no paro de pensar en ello. Y eso es en un alto porcentaje, lo hemos visto antes, la preocupación, la ansiedad, la angustia ante el momento de la revisión, de la consulta de seguimiento o de una recogida de resultados. Lloraba de noche porque no quería preocupar a mi familia, pero ese miedo a que volviera el cáncer me acompañaba siempre. Otra cuestión que trasladan, que subyace aquí, porque no se ha guiado en ese aspecto psicoemocional, les cuesta mucho gestionar la información del cáncer y de su estado con las familias. Las pacientes y pacientes realizan determinadas cuestiones o expresiones para preocupar lo menos posible a las personas que tienen alrededor en la mayoría de los casos. Y muchas veces su estado les cuesta expresarlo y gestionarlo con su familia. Y en parte no le hemos preparado para eso. Hemos hablado, las relaciones sexuales se vieron muy afectadas tras el tratamiento, lo han dicho algunas de las pacientes. El cáncer de mama cuesta mucho dinero, porque tú te tienes que comprar, que si el relleno, que cuesta un pastizal, tú te tienes que comprar un sujetador. En mi época te costaba el sujetador 70 €, encima las pelucas cuestan una pasta, los pañuelos cuestan una pasta, te dan una prótesis cada no sé cuántos años. Las enfermeras son las que más me ayudaban a entender los efectos secundarios, pero me gustaría también que me orientaran hacia dónde ir si me siento mal de ánimo. Y aparte psicoemocional, ha quedado, como hemos visto, en el déficit. Y esto, habiendo trabajado en oncología, la secuencia es la siguiente. El paciente pasa por la consulta del oncólogo, donde muchas veces su estado no le lleva a preguntar ciertas dudas. Por eso comentan, las enfermeras me ayudaban porque después pasan al hospital de día, donde les es más fácil abrirse a veces, están más tiempo, y plantear muchas de estas cuestiones. Deberían prepararnos a lo que nos viene después, un seguimiento que nos valore de manera integral. Lo hemos dicho en la falta de atención. Un psicooncólogo es una de las cosas que creo muy necesaria para todos los que empiezan un proceso así. Sin embargo, lo solicita y no te dan cita, tarda mucho. Hemos visto antes que solo poco más del 24% ha tenido atención y ha sido por diferentes vías que se ha ido buscando. Al final, la atención del largo superviviente es una etapa más del cuidado continuo del paciente oncológico y su implementación supone un reto para el sistema sanitario y las instituciones. ¿Qué tenemos? Bueno, esta charla un poco diferente que di hace mucho tiempo, lo que ha cambiado de ahí es que había antes un déficit de programas, ahora hay un déficit de implementación. Bueno, ahora veremos ahí algunos programas, pero la implementación todavía flaqueamos.
Y está visto en la literatura científica que cuando los pacientes en supervivencia son seguidos solamente por el equipo de atención primaria, tienen un déficit de atención del recomendable en cuanto al seguimiento del cáncer. Y si son seguidos exclusivamente por el servicio de oncología, tienen un déficit en cuanto a los cuidados no oncológicos. Y hemos visto el impacto integral que tiene en las personas el proceso oncológico. Se ha visto que la coordinación entre los dos equipos ha llevado a los mejores resultados con las personas. Curioso, cuando empezamos el estudio, que comentaba, había que captar pacientes que continuaban el seguimiento por el ámbito hospitalario y pacientes que continuaban el seguimiento o que estaban ya en seguimiento por atención primaria. Salvo varias de las zonas sanitarias que he comentado, en la mayoría resultó muy complicado captar pacientes en seguimiento por atención primaria. Como el libro del informe del 2006, perdidos en la transición absolutamente. Muy pocos sitios, bien por los sistemas de información que contaban, o bueno, por algunas estrategias locales que pudieron establecer, tuvieron una gran dificultad en poder captar a esos pacientes que ya estaban en seguimiento por atención primaria. Y después hay otra cuestión detrás. Nos cuesta a veces dejar a nuestros pacientes. No seguimos las guías. Secuestramos, lo siento por la palabra, secuestramos a los pacientes en el hospital a veces. Las guías de práctica clínica recomiendan cuándo se le tiene que dar un alta a un paciente. Lo mantenemos a esos pacientes dentro del ámbito oncológico, donde hemos visto, además, que hay un déficit de cuidados no oncológicos. Seguramente va a tener su seguimiento de cómo va la enfermedad, pero poco más. Y esa es una cuestión que subyace detrás de esa dificultad que tuvimos en coger o captar pacientes para este estudio en el ámbito de primaria. Hay experiencias donde ese modelo compartido se ha puesto en marcha, como esta en Nueva York, donde, igual que dice la Sociedad Española de Oncología Médica, en los pacientes con mayor posibilidad de recurrencia, los primeros años se hacía el seguimiento por el centro hospitalario y a continuación iba pasando esa mayor responsabilidad de forma transitoria a los equipos de atención primaria. Y digo de forma transitoria porque se han visto modelos en los que, bueno, pues no se ha hecho de forma transitoria. Y además poneros, cuando hablamos de las gafas, poneros en el lugar de un paciente o una paciente en la que su oncólogo, después de 7 años, de 6 o de 8, le dice, pues mire, ya está curada, le vamos a dar el alta. Eso supone una inmensa alegría para las pacientes. Pero poco tiempo después se dan cuenta de que continúan llevando una mochila cargada y en la que no encuentran quién puede solventar o quién puede ayudarle en gran parte de esos problemas. Damos el alta y no ha habido una transición entre los equipos para poder llevar de forma colaborativa y dar respuesta a la mayoría de las cuestiones que planteamos. Como estas se han visto otras experiencias, como en el Reino Unido, donde se implantó un modelo de cuidados compartidos. En España ya tenemos algunas. Yo creo que de las primeras que escuché fue una en Castilla y León, intentando dar cobertura en ese déficit que a veces hay entre atención hospitalaria y atención primaria, con lo que fue el oncólogo de enlace. Esto hace ya unos años. Yo creo que fue de las primeras que empezaron a implementar algunas estrategias. Igual que la Comunidad Valenciana estableció, allí las áreas de primaria son departamentos, en el departamento 9, una consulta oncológica en atención primaria. ¿Vale? El País Vasco, dentro de la estrategia que tienen en atención primaria talleres para cuidados después del cáncer.
Y recientemente, en Andalucía, se presentó la atención al largo superviviente de cáncer, que fundamentalmente habla en líneas generales, pero se centra en 3 procesos. El proceso de cáncer de mama, el proceso de cáncer colorectal y en la parte de pediatría. ¿Vale? Por eso decía al principio que hace años no había planes, hoy día tenemos planes, pero hay un déficit de implementación de estos planes. En esa nueva normalidad, los pacientes, además de las necesidades, de los problemas que nos han dicho, tienen una serie de demandas. Y en cuanto a la información, nos dicen que para ellos es primordial saber cómo incorporar la actividad física a la vida cotidiana. Información sobre un plan de alimentación saludable, técnicas de relajación y control de emociones, y conocer estrategias para proteger al cuidador principal, al que ya se le empieza a denominar en la literatura científica el superviviente secundario. Porque al final el proceso es de la persona y la familia. La persona o las personas que suelen estar más cerca, bueno, pues viven el proceso con los pacientes directamente. Hace unos años, con algunos de los compañeros que hay hoy en la sala, hicimos un estudio sobre una intervención enfermera para mejorar las fatigas en mujeres de cáncer de mama que ya estaban en seguimiento, con vistas a mejorar ese problema de cansancio crónico que expresan las pacientes. El estudio contemplaba 3 brazos en un ensayo clínico. 1, la asistencia habitual. 2, establecimos unos grupos de trabajo de enseñanza y de realización de ejercicio en 2 sesiones. En una, primero enseñábamos los ejercicios de tonificación, de estiramiento, de resistencia, y en la segunda hacíamos más dirigido a la parte conductual de las pacientes, y en el tercer brazo hacíamos lo mismo, pero hacíamos un seguimiento proactivo telefónico. Los 2 brazos de intervención tuvieron mucho mejores resultados en la disminución de la fatiga que la intervención que habitualmente se hacía, pero además que tienen una relación estrecha, vimos que mejoraban, porque así lo evaluamos, la ansiedad y la depresión de esas pacientes. ¿Vale? Y es algo que, como decía en ese recorrido de los pacientes, la rehabilitación y la implementación de hábitos saludables es algo que ellos demandan cuando van o cuando ya están en la fase de supervivencia. Y demandas en cuanto a la atención. ¿Qué nos dicen? Que quieren recibir atención de un equipo interdisciplinar. Con lo que hemos visto, ese equipo debería estar, desde mi punto de vista, coordinado por la unidad de oncología, pero en la que participaran la unidad de rehabilitación con fisioterapia, la unidad de endocrino, la unidad de salud mental con psicología, fundamentalmente, y realizar un plan individualizado. Un plan que llevara a las personas desde la finalización de su fase de tratamiento hasta su transición a primaria, a todas las cuestiones que estamos viendo, a que le demos respuesta a la mejora de ese cansancio crónico, a que le demos respuesta a las circunstancias psicoemocionales que viven, ¿vale? Y a que le podamos dar soporte a todo lo que nos están demandando. Y creo que eso se consigue con un equipo multidisciplinar que se debe de coordinar desde oncología. Yo creo que ahí la figura de la enfermera de práctica avanzada tiene un rol fundamental para ser quien coordine toda esa parte. Piden que además tenga una copia del plan de seguimiento al finalizar el tratamiento, un teléfono de consulta de dudas y participar, y lo estábamos hablando antes por aquí, en las decisiones relacionadas con la toma de decisiones en la fase posterior al tratamiento. Eso lo demandan ya en todas las fases. Pero ya lo ponen en la mesa en la fase de larga supervivencia. El plan individualizado de estos pacientes
debe llevar una detección precoz de la recidiva. La Sociedad Española de Oncología Médica, en su monográfico sobre largo superviviente, bueno, hace una recomendación en cuanto a cómo realizar la transición a atención primaria, teniendo en cuenta las posibilidades de recaída de los pacientes para hacer un mayor seguimiento en el tiempo a los de mayores recaídas en el centro hospitalario y a los de menor recaída hacer una transición más ágil. Es uno de los criterios. El despistaje y reconocimiento precoz de segundos tumores, facilitar el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado de las complicaciones y efectos secundarios tardíos, la coordinación, y ahora veremos un poquito más, entre atención primaria y atención hospitalaria, realizar estrategias preventivas que contribuyan a mejorar la calidad de vida, algunas de las que ya hemos nombrado, como la modificación de la dieta, el abandono del tabaco y del alcohol, modificación de estilos de vida, la atención psicológica y la atención social. Hay un punto en el que, bueno, tenemos, como en otros, que seguir creciendo y que creo que deberíamos de realizar una mejora de la continuidad en la transferencia desde el hospital a primaria de los pacientes. Una de las claves es fortalecer la posibilidad por parte de atención primaria de solicitar algunas de las pruebas que necesitan los pacientes en esa fase. Pero hay que estructurar esa coordinación y ese momento de transición de los pacientes desde el hospital a la atención primaria. Debe ser transitoria, debemos de ir preparando al paciente. Como decía, no secuestrar a los pacientes y que atención primaria tenga conocimiento del proceso oncológico en que ya viene padeciendo pacientes de su área sanitaria. Debemos de dar desde la parte hospitalaria un soporte experto y ágil para el plan de seguimiento y consulta que puedan tener los profesionales de atención primaria. Establecer, y esto es muy importante, un circuito rápido en la derivación entre atención primaria y atención hospitalaria. Y ahí nos podemos aprovechar de herramientas que se han puesto recientemente en marcha, como las teleconsultas, o tener rutas asistenciales establecidas y coordinadas entre los dos ámbitos para que la reentrada de esos pacientes sea rápida y no sea como es hoy en muchos casos. Ve a UNCO y busca a, o toca en la puerta de, sino tengamos rutas asistenciales establecidas ante sospechas de recaídas o segundos tumores para que haya un circuito rápido en la derivación. Y yo creo que ahí en ese profesional coordinador, como decía antes, la enfermera de prácticas avanzadas puede jugar un papel muy importante también en esa reentrada de los pacientes a la hora de que sea un circuito ágil y con buenos resultados. En conclusiones, bueno, pues que los pacientes largo supervivientes son una población creciente que tiene unas necesidades tanto físicas, psicoemocionales, sociales, laborales y económicas específicas, que requieren una atención continuada incluso años después de finalizar el tratamiento oncológico, que las necesidades más prevalentes son las psicoemocionales, con el miedo a la recaída, la angustia, la ansiedad y preocupación, la preocupación por el aspecto físico, y que todas ellas actualmente refieren un gran déficit de atención. Que las necesidades físicas, que son las siguientes en prevalencia, las mayoritarias son la pérdida de energía, la pérdida de memoria, los problemas para dormir y los problemas sexuales. La pérdida de memoria ha llevado a muchos pacientes a tener que dejar su trabajo en función del área donde trabajaban. Mucha gente empleada de banca, de profesoras, han tenido que dejar. Hoy día hay pocos tratamientos todavía para esta parte, pero bueno, sí que hay estudios que hablan de ejercicios de memoria, de lectura, de escritura, de entrenamiento mental, que mejoran este aspecto. Y que la demanda expresada sobre la provisión de asistencia que requieren, fundamentalmente recibir asistencia por un equipo interdisciplinar en áreas específicas posterior a finalizar el tratamiento, que pueda dar respuesta a todas esas áreas que hemos visto. Me quedo con una frase de una de las pacientes del estudio, en la que nos dijo que en el proceso del cáncer salvas la vida, pero pagas un peaje. Creo que estamos y debemos seguir avanzando en la atención a los largos supervivientes y que ese peaje que pagan
sea el mínimo posible o ninguno. Muchas gracias. Espero no haber aburrido mucho. Ahora, sí. Bueno, enhorabuena, Antonio. Enhorabuena. Yo voy... ahora vamos a pasar a un turno de palabras, de preguntas, perdón. Imagínate lo atento que ha estado todo el mundo y lo interesante que ha estado, que no ha sonado ni un móvil, que hasta en los conciertos de Camarena y de toda esta gente suenan los móviles. O sea, hasta eso has conseguido. Has conseguido dominar a los móviles en un auditorio. Eso es impensable. Eso es un milagro, vamos. Yo te voy a hacer 3 preguntas. Desde un punto de vista periodístico, como periodista te las haría, como si te estuviera haciendo una entrevista. Bueno, ya te invito a La Sal de la Tierra, un programa que para Canal Sur Radio, porque me parece muy interesante esto, para que lo desarrollemos en uno de los programas, va para toda Andalucía, para todos los andaluces. Y vayan pensando qué pregunta le quieren hacer ustedes. ¿Tener cáncer o haber tenido cáncer significa ya un estigma para toda la vida? Buena pregunta, esa no estaba en la lista. No estaba en la lista, lo sé. Sí, ahí te he cogido desprevenido, yo lo sabía, pero hombre, tú perdóname, es que lo estabas diciendo y se me ha ocurrido, digo, hombre, no me puedo callar aunque no esté en la lista. Las pacientes y los pacientes expresan, sigue siendo en parte un estigma en parte de la sociedad y dependiendo de las áreas. Y hay algo en lo que muchos de los pacientes refieren, aunque le ponemos hoy en día nombre a todo, es que nos olvidemos de la batalla y la lucha. Muchos pacientes dicen, olvidaros de ponerle que estamos en una batalla, que estamos en una lucha, que parece que si no sale bien la cosa, mi responsabilidad se me va con ella. Y eso es algo que sí nos han dicho los pacientes. Y es verdad, quizá a lo mejor estamos en una sociedad que le ponemos nombre a todo. Después hay otra cosa que me parece muy interesante en el plano positivo, que hay personas que expresan que el cáncer ha tenido un efecto positivo en su vida. Han sido capaces, posterior al cáncer, a hacer aquello que no eran capaces de hacer y ser más felices. Recuerdo uno de los señores que participó en los grupos focales, o de Mallorca o de Orense era, que tenía su trabajo, una empresa, y después del cáncer dejó de su empresa y se dedicó a las artes plásticas y escénicas, que era su vocación de toda la vida. Y era el hombre más feliz del mundo, nos decía. Pues la verdad es que yo creo que tiene que ser importante enfocar en ese aspecto, y quizás cuando te ves en el abismo, ¿no? O crees que estás en el abismo, tú dices, bueno, pues si no voy a llegar, no me voy a caer de cabeza, si siempre me ha gustado, yo qué sé, hacer pañuelos de seda, pues voy a dedicarme a hacer pañuelos de seda, ¿no? Aparte que hay una cosa que sí se dice, yo creo que eso es así, ¿no? Que uno se hace más humano, ¿no? El enfermo es más humano, o sea, no solo requiere una humanidad del que lo atiende, sino que él cambia muchas veces psicológicamente y socialmente, ¿no? Imagínate que empezamos ahora y te digo, para comenzar este ciclo de preguntas en el ámbito de la enfermería, ¿qué papel juega el personal en el acompañamiento a estos pacientes tras la fase aguda? ¿Cómo cambia vuestra relación profesional y personal con ellos en esta etapa? Por desgracia cambia muchísimo a día de hoy. La enfermería tiene un papel fundamental con los pacientes en la fase de tratamiento, pero una vez que termina la fase de tratamiento, en general, en la mayoría de los centros desaparecemos. En la fase de seguimiento, las consultas de enfermería pierden valor, cuando tienen un valor inmenso para el manejo de gran parte de las secuelas que hemos visto, y no ya digo en la larga supervivencia, donde prácticamente, salvo por alguna cuestión de demanda específica de algún paciente, no existe. Y hoy en día tenemos en los centros un músculo importante de enfermeras especialistas y algunas de práctica avanzada que pueden prestar una provisión de asistencia mejor de la que estamos dando en la fase de seguimiento y en la larga supervivencia, pero se desaparece. ¿Crees, Antonio, que la sociedad está preparada? No solo la sociedad. Yo había puesto esta pregunta que te la trasladé y digo, ¿crees que la sociedad
aquí yo ya, después de escucharte, ¿crees que la familia, en términos generales, particulares, y la sociedad en términos generales, está preparada para comprender que el cáncer no termina con el alta médica? No, yo creo que no. No está preparada. Pero parte está en el debe del ámbito nuestro. O sea, no preparamos al paciente para esa larga supervivencia, menos aún a la familia. Y no es fácil para ninguno, ni para el paciente, ni para la familia. Al contrario, es muy complicado. Y eso puede ser negativo, ¿no? En la hora de la propia recuperación del paciente. Sí, porque a veces expresan los pacientes, a pesar de tener el mayor apoyo de la familia, de los amigos y de la pareja, que no se encuentran entendidos. Y yo creo que en parte no se lo podemos achacar a la familia. Yo creo que lo tenemos que achacar más nosotros porque no hemos preparado a la familia para ayudarle a entender a esa persona. Podemos caer como familia en el ha salvado la vida, pero detrás de eso, como hemos visto, hay mucho, ¿no? Y yo creo que está más en nuestro debe que en el de la ciudadanía. Yo tuve la suerte, y no está esto tampoco en la pregunta que habíamos hablado, tuve la suerte de ser fundador y primer presidente de AION, de la Asociación para la Investigación Oncológica de Málaga, que nuestro objetivo es que Málaga tuviese, como ahora tiene, gracias a Dios, secuenciadores para estudiar el tema del cáncer. Y teníamos muchas reuniones con enfermos, con personas, con médicos, por supuesto, y hubo un enfermo, no sé, Antonio, te lo digo por si te sirve, que dijo que el bicho los aislaba, que era como una cápsula, que el bicho no solo, ellos le llaman, hay algunos que le llaman, el bicho no solo es causa de una enfermedad que tengo, me puede matar incluso, pero es que además me aísla, es una cápsula. ¿Eso se llega a ver de verdad o es un hecho aislado de un paciente que lo dijo en una reunión? No, se ve. De hecho, una de las cuestiones que sale en este estudio es que hay una disminución de esas relaciones sociales y de esa vida social, ¿no? Incluso a veces de la familia. Los pacientes expresan que muchas veces porque ellos se ven que dan, aunque les pregunta, pero que dan un poco de pena. Así lo trasladan. Así lo trasladan, ¿no? Y entonces empiezan a tener menos apetencia por las relaciones sociales. No son todos los casos, pero sí. Pero yo creo que bueno, creo que nos queda trabajo en ir cambiando ese aspecto de la ciudadanía. O sea, se pueden convertir en personas muy introvertidas, entonces, ¿no? Sí, sí. Es más, aunque hoy hemos hablado de adultos, en el cáncer de pediátrico sí que es cierto que existe todavía más posiblemente esa cuestión introvertida y eso menos, bueno, vamos a llamar timidez, pero ese miedo a las relaciones. Por último, por mi parte, y ya les toca a los señores del público que harán preguntas más interesantes que las mías, seguro, ¿cómo te gustaría que fuera el modelo ideal de atención para estos pacientes dentro del sistema público de salud? ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes nos escuchan, en este caso, en este auditorio, pero también a los que no nos escuchan, pero están viviendo este proceso? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Bueno, yo creo que debemos ser capaces que, igual que en otras fases, este paciente o cualquier otro no se pierda en el sistema, que se sigue perdiendo, y que seamos capaces, desde una unidad funcional articulada desde oncología, dar una respuesta integral a todos los pacientes. Y ahí, como he dicho, igual que existen los comités cuando los pacientes inician el proceso y donde están muy arropados por todos, cuando el proceso se va a la larga supervivencia, sigan sintiéndose igual y sigan teniendo un comité interdisciplinar que participe en la atención de ellos y que esa transición a primaria llegue en mejores circunstancias de la que llegue ahora. Y ahí creo que tiene que participar la familia en cuanto a cuestiones como las que tú preguntabas. Fíjate, te he dicho que era la última, pero es que es el vicio, yo tengo el bicho este de preguntar, ¿no? Y conforme a lo que me estás diciendo me surge otra pregunta y no me queda más remedio que hacértela. ¿Puede el paciente de cáncer superviviente considerarse una carga para la sociedad? No a ese extremo, pero sí que cuando han vuelto o han intentado volver al mundo laboral, no se han visto como una carga, pero sí han visto que
ellos no podían responder en determinados trabajos igual que antes. Y eso le ha supuesto, no solo socialmente, sino emocionalmente, un aspecto importante. Personas que han participado en este estudio, los grupos focales, expresaban la posibilidad de que la reincorporación laboral fuera transitoria. Hay personas que expresaban que volver a un trabajo, aunque no tenga una gran carga física, 7 horas de trabajo, les era imposible desde el primer día. Son ideas que ellos mismos han puesto sobre. No creo que se vean como una carga, pero sí que tenga un sufrimiento emocional mayor, porque ven que no son capaces de dar respuesta igual. Hay personas que tienen una jubilación anticipada que no les vale para poder vivir, que tienen que buscar algún tipo de trabajo en el que las dificultades que ellos viven son muy grandes, son muy grandes. Muy bien. ¿Alguna pregunta del público, por favor? Si no, sigo yo, si no, que no se preocupe, que yo tengo aquí una batería de preguntas. Bueno, Antonio, primero darte la enhorabuena, me ha encantado. Después de la carga que te he dado estos días, me ha encantado, no podía hacer de otra manera porque, bueno, te lo curras bien y de verdad de corazón que... Te quería hacer una pregunta porque además me he sentido muy identificado, ¿no? Quizá me ha faltado el hecho, no sé el tanto por ciento, ni bien al caso, ¿no? De los pacientes que afortunadamente lo siguen los equipos quirúrgicos, que no lo sigue oncología, no lo sé el tanto por ciento. Y cuando has dicho el destete, ¿no? Porque al final destete, al final es el vínculo emocional. Tú has operado al paciente, lo sigues y cómo... es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Si te quería preguntar si hay alguna experiencia, porque a mí me cuesta mucho trabajo desvincularme de los pacientes que he operado, por ejemplo, ¿no? Y me siento emocionalmente unido y después de 15 años pues me siguen llamando y no soy capaz de soltarlo. Entonces, es verdad lo que tú has dicho, igual que tenemos los comités oncológicos, ¿cómo lo podemos hacer de tal manera en que primero el paciente no se sienta desprotegido, que no se va a sentir nunca porque la atención primaria es magnífica en este país, afortunadamente, y bueno, los médicos de familia se lo curran y el vínculo emocional con los pacientes es tremendo, pero luego está el vínculo del oncólogo, el vínculo del cirujano. ¿Cómo podemos hacer eso? Yo me siento muy desprotegido, me siento muy agobiado cuando tengo que soltar un paciente. ¿Hay alguna experiencia? Fundamentalmente, primero gracias porque sé que eres muy sincero. Hay experiencias fundamentalmente basadas en algo que he comentado, que es hacerlo de forma transicional. Y efectivamente, no es algo solo que le afecte al paciente, también los profesionales, los que hemos trabajado con pacientes oncológicos durante que nuestra relación se alarga en el tiempo. No es la misma relación que se establece como en otras patologías agudas. Son años que están con nosotros, que nos enseñan muchas cosas de las que hemos aprendido. Y yo creo que la estrategia fundamental es hacerlo con una fórmula transitoria. Una fórmula transitoria que se haya hecho estratégicamente antes en función de cada tipo, no solamente de cáncer, sino de cada persona individualizada. No todas las personas responden igual ante determinadas situaciones, pero que fundamentalmente sea transitoria e individualizada para las personas. Y por supuesto, como tú comentas, en ese seguimiento, aunque la unidad preponderante es oncología, hay pacientes que solo obtienen tratamiento quirúrgico, y bueno, lo que sí tiene que ser siempre, desde la unidad que ha sido fundamental en la fase de tratamiento, que un poco lo coordine, pero tiene que ser multidisciplinar a la hora de su atención. Muchas gracias. Hace unos días, en el ciclo de salud, es más, ¿vas a preguntar? Sí, sí. ¿Vale? No, pero yo era porque creía que no. Bueno, pues en el ciclo de salud, es más, estuvo aquí el catedrático y jefe del centro Josep Carreras de Barcelona, dio una conferencia sobre epigenética que me pareció una cosa espectacular y decía que para 2050, según los estudios que ellos tienen, un europeo medio, y España está en la cúspide de supervivencia de edad, puede llegar a vivir 15 años con mucha facilidad. Y que eso iba a conllevar que, sin embargo, la colonia de supervivientes de esa edad iba a vivir mucho peor
que las personas que ahora tienen 80 o 90 años. ¿Eso se ha estudiado? ¿Se ha visto? Esto es una bola de nieve que nos está llegando. Pero es así, ¿no? O sea, no se lo ha inventado, ¿no? Vamos a vivir más, vamos a tener más probabilidad de tener cáncer porque tiene su relación con la edad. Vamos a tener un arsenal terapéutico cada vez mejor, vamos a tener más supervivientes y esto es una bola de nieve que si desde arriba a abajo, y a veces podemos empezar desde abajo, hay que darle respuesta porque si no nos pilla como muchas veces con el pie, o nos está pillando ya con el pie cambiado para no darle respuesta adecuada, porque es un paciente que al final queda con unas secuelas que le hacen una cronicidad. Y bueno, ya tenemos muchas otras enfermedades crónicas y a estas le tenemos que dar respuesta igual y no dejarlos perder como ahora estamos haciendo. Él decía que si no se le ponía tope a esto, no, obviamente tope no, entiéndanme, no es que la gente me tenga que olvidarte. Vamos a ver, yo me quiero quedar hasta los 150 años si es posible. Me he expresado, vamos, para suspenderme en primero de la facultad. Tope, ponerle tope. Tú fíjate tú, Pedro Luis vino y le dijo a Antonio Zamudio, vamos a ponerle tope a esto. Anda. No, él me dijo que si no nos preparamos, que será el término, si no nos preparamos, España, por ejemplo, no va a tener capacidad ni económica ni social para responder a este problema. Va a ser una cuestión muy complicada. O sea, va a ser, igual que hablamos de enfermedades crónicas, de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, el largo superviviente, que ya está aquí, va a ser una población cada vez mayor. Y que, bueno, pues tenemos que acelerar en la estrategia para darle respuesta a eso. Es cierto que quizás nos hemos centrado, y hasta ahora mucho más, en esa frase que ha dicho esa paciente de estamos consiguiendo salvarle la vida a mucha más gente, consiguiendo tasas de supervivencia mucho mayores. Lo del peaje, ¿no? Pero la otra parte es la que nos va a ir comiendo cada vez más y hay que darle respuesta. Pero esto lo dijo el catedrático de epigenética. Ojo, o sea, las quejas a él, que me estoy viendo yo el percal. ¿Qué pregunta hay por ahí, caballero? Sí, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias porque sobre todo es un privilegio saber que en la parte emocional se está trabajando, porque creo que es la parte más problemática o más débil dentro de lo que es el cáncer. Aquí esta tarde sobre todo, y creo que en general, se ha hablado siempre o se habla mucho de la parte emocional del cáncer de mama. La parte sobre todo en relaciones de pareja y tantas otras cosas. Pero hay un cáncer que se habla muy poco y es el cáncer de próstata, y es otro cáncer del cual a nivel emocional la verdad que produce muchos problemas. Solo hablar de próstata lleva, en general produce casi un poco de risa, ¿no? Porque es casi un símil o un sinónimo de hablar de que eres un abuelo, de que eres una vieja si tienes un problema de próstata, ¿no? Yo personalmente estoy operado de cáncer de próstata hace 4 años y medio. Me quitaron la próstata. Yo suelo decir que dentro de la mala suerte tuve mucha suerte porque fue suficiente solo con la operación. Pero he de decir que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, después viene la radioterapia, y con la radioterapia también viene el tratamiento hormonal. Ese tratamiento hormonal sabemos, o por lo menos lo que nos ha llegado hasta nuestros oídos, los graves problemas que confiere dejar a un hombre sin testosterona. Este hombre, una vez que se queda sin testosterona, ya sabemos, siempre pensamos testosterona, problemas sexuales, la libido. Pero no es solo eso. Tenemos un hombre que a la hora del ejercicio físico la energía baja indudablemente, además su cuerpo, la musculatura casi se va, más grasa, problemas de hueso, pero también problemas graves anímicamente. Entonces, yo desde mi lado, desde mi punto de vista, creo que el cáncer de próstata a nivel emocional, sobre todo, no se le está dando la importancia que realmente tiene. No sé a nivel de porcentaje qué porcentual hay de gente relativamente joven, pero normalmente hablar de cáncer de próstata a nivel social se atribuye a gente muy mayor. Y bueno, conozco mucha gente, empezando por mí mismo, que no es así, ¿no? Entonces, creo que falta una atención ahí. Nada, muchísimas gracias. Efectivamente, la mayoría de esos problemas que hemos hablado psicoemocionales son en muchos tipos de cáncer.
Hay algunas cuestiones que específicamente se relacionan con algún tipo de cáncer más que con otros o con algún tipo de tratamiento. Pero todas esas expuestas en cuanto a la cuestión del plano sexual o del plano psicoemocional se dan muchísimo en el cáncer de próstata, en el cáncer de colon y recto, en otros tipos de cáncer. Sí que, como comento, hay algunas que se relacionan más con algún tipo de cáncer por el tipo de tratamiento que reciben, fundamentalmente, pero que eso que comenta es la realidad que yo hablaba. O sea, esa parte de intervención por parte del sistema, y que está en el debe, de ese plano sexual o ese plano psicoemocional en el que todavía hoy tenemos un debe. Hoy decía que, bueno, lo que ha cambiado de algunas charlas de estas que han dado es que ahora hay planes. No están implementados o se están implementando, pero antes, y hablo de 7, 8 años, algo más, no había prácticamente ni plan aquí a nivel nacional. A veces es cierto que las cosas van más despacio de lo que a algunos nos gustaría, pero bueno, ya estamos poniendo encima de la mesa de que este es un área en la que tenemos un déficit y en la que tenemos que abordar, porque como comentaba Pedro a través de este catedrático, esto es una cuestión a la que tenemos que dar respuesta. Ya no hemos puesto en un nivel de curación muy alto, pero lo que está comentando era lo que ahora tenemos que dar respuesta de forma mejor a lo que estamos haciendo ahora. Vamos ya con la última pregunta por una cuestión de horario. Sí, lo sé, que la quiere usted. Le voy a pedir, sí, por favor, concreción en la pregunta, porque tenemos que ajustarnos a un horario, por favor. Vale, veamos. Primero, gracias. Está recordando bastantes cosas aquí con mis compañeras también. Hay un par de cuestiones. Es decir, dentro de todo lo que he visto del tema de largos supervivientes de cáncer, es decir, yo he tenido cáncer 2 veces. Ahí me ha faltado una cosita, que es el dolor asociado o los efectos secundarios de lo que es radioterapia, tratamiento de quimio y después, bueno, en mi caso, cáncer de pecho, las pastillas. Lo último, dolor de rodilla, atrofia vaginal, etcétera, etcétera. Por otro lado está el tema de los psicooncólogos. Los únicos psicooncólogos que yo he conocido son los de asociaciones. No entiendo por qué en la pública no hay. Y por otro lado está también el tema, ya termino, estoy intentando ser concreta, la atención precoz. Yo con 39 años me declararon el primer cáncer de pecho. Bueno, perdón, me noté el primer cáncer de pecho. Me tardaron meses. Es decir, 2 veces pidiendo que me hicieran mamografía a ver qué carajo tenía yo en el pecho. Con perdón. Mi médico de cabecera, que por desgracia se ha jubilado, bueno, está de vacaciones, supongo, se tuvo que pelear para que me hicieran mamografía. Y después yo he ido a... Es decir, en el último cáncer me hicieron mastectomía y cuando pregunté por ciertas cuestiones me dijeron que parecía nueva. Sí, era la primera vez que me cortaba un pecho. Entonces también, es decir, son varias cuestiones, es decir, no sé, porque yo cuando dicen prevenir cáncer, en parte me río porque digo, bueno, me noto un bulto en el pecho y me tardan 4 meses en darme una cita. Y encima, además, el tema de ansiedad, depresión, etcétera. Sobre todo si recidiva. Después el tema de los psicooncólogos, que no entiendo por qué no hay en la pública, etcétera. Sí, no sé si he sido bastante Gracias, concreta. sí, gracias. Efectivamente. Casi, que ya ha sonado el portazo y... ¿Se oye? No, toma. Que no se ha dado cuenta. Bueno, efectivamente, ese déficit que comentaba y que nos trasladan las pacientes, solamente un poco más de un 24 ha recibido atención por parte de un psicooncólogo o de un psicólogo y en la mayoría de los casos no ha sido en la pública. Es un debe y un déficit muy grande que tiene nuestro sistema, muy grande. Porque además, como he dicho, los problemas o necesidades más prevalentes que trasladan los pacientes son los psicoemocionales. Los más, por encima de los físicos, todo, en la larga supervivencia, los más. Y de lo que más demandan o han echado en falta es lo que acabo de comentar. Y eso nos toca ponernos las pilas. El dolor es una de las cuestiones que aparece. Es cierto que dentro de las que expresan los pacientes en los estudios no está entre las primeras,
pero sí que aparece en un alto porcentaje, sobre todo los dolores articulares, sí que aparecen. Y en cuanto a esa atención precoz, a pesar de que hoy día contamos con unos programas de atención precoz mejores que teníamos años, en algún momento sí que los circuitos tienen alguna brecha o fractura y que en eso tendremos que seguir trabajando. Por eso comentaba que tenemos que aprender de la parte buena en lo que hemos avanzado en el diagnóstico precoz para que en la larga supervivencia algunas cuestiones se parezcan, sobre todo en esa atención multidisciplinar que debe de haber, incluyendo esa parte de psico-oncología, sí o sí. ¿Vale? Señores, señoras, muchísimas gracias por estar en esta segunda charla del ciclo TALS Room. Enhorabuena, señor Ortega, doctor Ortega, y se lo hace extensivo a todo su equipo, porque estas cosas son las que demuestran que hay corazón y alma, participación, y creo que ha sido muy interesante. Y bueno, ya vienen a por nosotros, ya vienen a por nosotros para echarnos. Gracias, gracias.